Privilegio, pero también una responsabilidad muy grande que no tomamos a la ligera, tanto el compartir como el oír la palabra de Dios. Es una responsabilidad que todos tenemos. La palabra de Dios es para todos y al oírla también nos demanda a todos. Así que pido a Dios que me ayude para exponer su mensaje y que la semilla de su palabra pueda caer en buena tierra y pueda dar fruto, y fruto que permanezca, porque de eso se trata. Este mensaje que Dios ha puesto en mi corazón se titula El fruto que Dios requiere. El fruto que Dios requiere. Y está de alguna manera ligado a lo que el pastor nos compartía la semana pasada acerca de un cristiano fructífero. ¿Usted lo recuerda? ¿Sí? ¿Usted cree que un cristiano nacido de nuevo debería de dar fruto? ¿Sí? Bueno, de eso vamos a hablar el día de hoy. El Señor nos ha rescatado de la vana manera de vivir en la que vivíamos para que usted y yo podamos dar fruto y que ese fruto pueda permanecer de una manera constante en nuestras vidas. No ha sido para estar cada semana calentando un lugar en la iglesia, más bien ha sido para que tú y yo, cada que recibimos la semilla de la palabra de Dios, ya sea en este lugar o a través de alguna predicación, esta pueda germinar y dar fruto, y fruto abundante, fruto que permanece, ¿sí? Porque así es la palabra de Dios. La palabra de Dios permanece para siempre. Y el fruto en la vida cristiana es muy importante, muy importante. Recordemos que el fruto es lo que evidencia la vida cristiana o la vida mundana también, ¿verdad? En una ocasión Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. A los falsos de los verdaderos, a los nacidos de nuevo y a los que no han nacido de nuevo. Hay una parábola muy interesante en la Biblia de la cual vamos a extraer parte del mensaje del día de hoy. Si me acompaña por favor al Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículo 6. Lucas capítulo 13, versículo 6. Cuando esté listo me da un amén ¿Está listo? Dice así Lucas capítulo 13, versículo 6. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Versículo 7. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. Y hace una pregunta: ¿para qué inutiliza también la tierra? Versículo 8. Él entonces, respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Como todos sabemos, a Jesús le gustaba enseñar a través de parábolas, que no eran más que ejemplos de la vida diaria para enseñar verdades espirituales. Por ejemplo, si él se encontraba en una zona pesquera, pues él utilizaba ejemplos del lugar. O si estaba en un lugar de agricultura, pues él usaba ejemplos de ese entorno para transmitir su mensaje. Y Jesús, que es el maestro por excelencia, buscaba un ejemplo, una anécdota o una historia que muchas veces él creaba para conectar con aquellos que lo escuchaban. Y aquí en estos pasajes que acabamos de leer, Jesús nos está hablando de un viñador o un administrador de una viña, donde llega el dueño buscando un fruto de una semilla sembrada y no lo encuentra. Y aunque la palabra no lo dice, podemos pensar de que ya era tiempo de que este árbol diera fruto, ¿verdad? De no haber sido así, pues el dueño de la viña hubiera esperado el tiempo para que este árbol diera el fruto a su tiempo. Pero por lo que leemos, puede ser que ya era tiempo de que diera fruto
y no había fruto. Entonces dice el dueño: hay que eliminarla porque no está dando fruto. Pero el administrador de la viña dice: vamos a darle una chance, vamos a darle una oportunidad, déjame trabajar un poco en ella, vamos a ponerle algunas vitaminas, fertilizantes, no sé, y veamos si el próximo año hay fruto, y si no, pues la cortamos. Esto nos habla, mis hermanos, que Dios quiere que permanezcamos en Él, pero dando fruto, ¿sí? Dígale conmigo al Señor: Señor, quiero dar fruto. Entonces, mi hermano, el Señor quiere y requiere y pide de nosotros que demos, ¿qué? Fruto. Cada uno de nosotros estamos plantados en un terreno diferente. Cada uno de nosotros tenemos un lugar de trabajo, tenemos un lugar donde vivir. Cada uno de nosotros tenemos un círculo de personas con el cual nos relacionamos, y es allí, en relación con lo que hemos recibido del Señor, que Él espera que demos fruto. Él está esperando que tú y yo demos ese fruto. Esto es lo que Dios requiere de nosotros. ¿Y por qué esto? Porque cada semana tras semana estamos recibiendo la semilla de su palabra. Y al nosotros recibir la semilla de su palabra, nuestra responsabilidad es responder a todo aquello que Dios nos está hablando. Nuestra responsabilidad es dar fruto. Algunos más, otros menos, pero al final de cuentas el Señor requiere que tú y yo demos fruto. Y Él nos da todo lo necesario para que pueda haber fruto, y fruto en abundancia. No un fruto limitado, sino un fruto que sobreabunde en nuestras vidas. Y esto no se limita a ser parte de un ministerio aquí en la iglesia, o de estar detrás de un púlpito, como muchos luego dicen: pastor, es que yo estoy aquí para predicar. Yo estudié teología y yo no puedo estar. No, mis hermanos. Esto no se limita a estas 4 paredes, sino que va mucho más allá. Allá afuera es donde Dios espera que todos sus pámpanos demos frutos, porque Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Así como lo cantábamos hace unos momentos: el que permanece en la vid llevará mucho fruto, porque fuera de la vid nada, y nada es nada, podemos hacer, ¿sí? Esta parábola tiene como objetivo llamar nuestra atención. Tiene como objetivo sacudirnos de nuestra comodidad, para que podamos comprender la amonestación de Jesús, dándonos a entender la necesidad que tenemos de arrepentirnos para evitar que perezcamos, y de esa manera podamos dar frutos. Si tú tomas este mensaje como un mensaje más, estás en peligro de ser cortado. Debemos comprender que Dios nos ha plantado donde Él ha querido. Cada uno de nosotros, como ya lo dije, vivimos en diferentes lugares, estamos distribuidos en distintas zonas con un solo propósito: dar a conocer a Jesús como el Señor y el Salvador del mundo, y es allí donde debemos de dar fruto. No es casualidad que Dios nos ha puesto en diferentes lugares. Es un propósito de Dios, y Él procura que en ese entorno donde nos desarrollamos podamos ser usados por Él. Así como dijo de Pablo: instrumento escogido me es este para un propósito muy especial, ¿sí? Y Pablo fue delegado para llegar a aquellos donde otros no pudieron llegar, porque ese alcance estaba determinado para Pablo. La preparación que tenía Pablo, el respeto, aún el denuedo que puso el Señor en su corazón, era parte del propósito de Dios para que Pablo diera fruto. Así que donde quiera que nosotros estemos,
o a donde quiera que nosotros vayamos, estamos llamados como un árbol a dar fruto y fruto a su tiempo, ¿sí? Fruto abundante. Y el fruto debe de salir natural. No es un fruto que nosotros podamos fabricar, sino un fruto que fluye de manera natural. El pastor lo mencionaba la semana pasada, de lo que esté lleno, y aún en la clase del discipulado, de lo que está lleno tu corazón, de eso va a salir de nosotros. Un árbol de naranjas no puede dar manzanas, ¿verdad que no? Tampoco un árbol de mangos puede dar guayabas, o un árbol de aguacates va a pujar para que dé aguacates, ¿verdad que no? Sino que va a fluir de manera natural, porque esa es su naturaleza. Si tú estás pujando, si lo pudiéramos decir de esta manera, para dar fruto, entonces hay un problema. Puede ser que haya una situación en tu vida que no has arreglado, porque el fruto fluye de manera natural. Así como los talentos que vemos en las personas, esos fluyen de manera natural. Los dones que Dios da fluyen también de manera natural para que Dios cumpla sus propósitos en su iglesia. En el Antiguo Testamento, un árbol con fruto simbolizaba la vida piadosa. Dice el Salmo capítulo 1, todos sabemos este salmo, que aquel que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche, o está su delicia, ya se me olvidó, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esta es la vida de aquellos que dan fruto. Esta es la vida piadosa a la que Dios nos ha llamado a vivir. Jeremías en el capítulo 17, en el versículo 7, dijo: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Mis hermanos, esa es la verdad. Bendito el que confía en Jehová. Aquí radica todo, en la confianza que nosotros tenemos en Él. Versículo 8, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuándo viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará, ¿qué dice ahí? De dar fruto. ¿Quién? El que confía en Jehová. Confiar en el Señor produce el fruto del Espíritu. Pero también Jesús señala la otra clase de árbol. Maldito el hombre que confía en el hombre o en sí mismo. Aquel que ocupó tiempo y espacio y no produjo nada para el agricultor paciente. La paciencia de Dios es muy grande, mis amados hermanos, pero tiene límites, de los cuales ninguno de nosotros queremos saber. El Señor requiere y demanda de nosotros fruto. No hay otra opción, no hay otra alternativa, no hay otra salida, no hay mitades. O damos frutos o no los damos. Pregunta para nosotros: ¿estamos llevando fruto o estás satisfecho de no llevar fruto? Cada quien se responde. Sigamos adelante. Mateo capítulo 21. Dele vuelta ya a su Biblia. Versículo 18. Dice así, Mateo 21, 18. Por la mañana, volviendo a la ciudad, aquí está hablando de Jesús, tuvo hambre. 19. Y viendo una higuera, ahí está otra vez, una higuera cerca del camino,
vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego, ¿qué le pasó a la higuera? Se secó. ¿Qué halló Jesús en esta higuera? No halló nada, ¿verdad? Dice ahí, y no halló nada en ella, solo hojas. La hoja es una señal de apariencia. La hoja sirve para tapar. ¿Usted recuerda a Adán cuando se dio cuenta que estaba desnudo? ¿Qué hizo? Buscó con qué cubrirse, ¿verdad? Agarró unas hojas por ahí para taparse. Es como el que dice una mentira. ¿Qué hace el que miente? Cuando llega el tiempo de ser confrontado, dice otra mentira para tapar la primera. Y luego dice otra para tapar la segunda. Y así se va, de mentira en mentira. Y eso es lo que pasa con el que anda en apariencias. Es lo mismo cuando procuramos andar mostrando cosas que no están en nosotros, que no son nuestras, que no están sustentadas por Dios. Eso también es apariencia. Y la apariencia muchas veces dura hasta que nos lavamos la cara, ¿verdad? Y volvemos a nuestra realidad. De hecho, hoy en día vivimos en un mundo lleno de apariencias, aparentando ser algo que no lo es. Si usted sale a las calles y pregunta a las personas si son cristianas, el 90% van a decir que sí. Hoy en día todo el mundo es cristiano, sí, aunque no lo sean. En la iglesia pasa lo mismo. Muchos dicen que sí son cristianos, pero en realidad no lo son, porque no han nacido de nuevo. Y cabe hacernos la pregunta: ¿tú ya naciste de nuevo? El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, hablando de las apariencias, en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1. Dice así: también debes de saber esto, Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos, ¿cómo? Peligrosos. ¿Cuáles son los postreros días? Los últimos tiempos, los tiempos que estamos viviendo hoy en día. Versículo 2: porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán, ahí está, apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, ¿qué dice? Evita. Aquellos que se creen ser muy santos en la iglesia, pero fuera de ella se portan como bien les parece. Entonces, regresando a la parábola de la higuera, estoy en Mateo 21:19, en la segunda parte. Dijo Jesús a la higuera: nunca jamás nazca de ti fruto. Y en ese mismo instante, la higuera, ¿qué le pasó a la higuera? Se secó. Aquí en esta ocasión no le dio chance a la higuera de esperar hasta el próximo año, o que se trabajara en ella para ver si de casualidad pudiera en un momento dado dar fruto, sino que fue en ese mismo instante cuando él dijo a la higuera: nunca jamás nazca de ti fruto. Versículo 20: viendo esto los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Estaban maravillados. ¿Qué nos enseña esto, mis hermanos? Hay ocasiones en que el Señor nos da oportunidades, y muchas oportunidades. ¿Cuántos han tenido oportunidades que Dios nos ha dado? Dice la hermana, sí, todos, ¿verdad? Y nos da oportunidades y espera, y espera, porque Él es
muy paciente con nosotros, ¿verdad que sí? Muy paciente. Pero está allí esperando que hagamos algo. Está allí esperando que demos el fruto que Él desea ver de nosotros. Pero muchas veces no reaccionamos. Y el Señor nos dice: hey, 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 Memo, despierta. Pedro, despierta. Panchita, reacciona. Necesito fruto. ¿Sí? Ya la palabra ha sido expuesta. Y has pasado por el discipulado. Ya tienes años en la iglesia. Pero ¿qué está pasando con el fruto? El Señor lo está esperando de cada uno de nosotros. Hay algunos que el Señor les da un poco más de tiempo, pero hay otros que el Señor les pide dar ya ese fruto. Porque hay vidas esperando el testimonio de nosotros, esperando las evidencias que nos distinguen de los demás, para que sean atraídos a los pies de Cristo. Hay vidas allá afuera que necesitan ser impactadas con nuestro ejemplo, para que puedan acercarse a los caminos del Señor. Pero muchas veces estamos allí y por no llevar ese fruto que Dios demanda de nosotros, nos convertimos en un tapón. Y el proceso no fluye, no avanza, y nos pasa como le pasó a María cuando cayó leprosa. Detuvo el campamento. Sí. Pero algo que debemos saber, mis hermanos, es que el dueño de la viña, necesita su fruto sí o sí. No hay de otra. El dueño de la viña necesita su fruto. Él no está allí esperando a ver cuándo usted quiere o si le dan ganas de llevar fruto. No, Él lo que quiere para ayer, como dijéramos, ya lo necesita. Él lo que quiere ya, mis amados, es el fruto. Y con algunos lo quiere más rápido. Con los que ya teniendo todas las condiciones dadas por Dios, la tierra ha sido trabajada, lo que no sirve ha sido quitado y se ha depositado la semilla de su palabra y ha sido regada, pero el fruto no ha llegado en el tiempo que el Señor espera. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué estará pasando? Bueno, hasta aquí hemos visto dos escenarios. El primero, seco, instantáneo, eliminado, aniquilado, quitado del camino, y el otro le dieron una chance, otra oportunidad. Pero llegada la hora, tendrá que dar el fruto esperado. Si no, de igual manera será cortado y echado fuera. Sí. Mis hermanos, el Señor espera, una vez más lo repito, que demos fruto. Pidámosle al Señor que nos ayude cada día, que nos guíe, que nos hable y que nos muestre cuál es el fruto que Él espera de cada uno de nosotros para que su propósito siga avanzando en nuestras vidas. El Señor tiene una misión grande en esta tierra y nosotros hemos sido llamados para funcionar de acuerdo a sus propósitos. ¿Sí? Y para esto debemos estar dispuestos para que su obra avance a través de los frutos que Él ha determinado en nuestras vidas. En la vida cristiana hay diferentes frutos que una persona debe mostrar desde el día en que entregaste tu vida al Señor. Y lo primero que ocurre en nuestras vidas es aceptamos al Señor Jesucristo en nuestro corazón y de ahí parte todo. De ahí parte todo. ¿Sí? Si eso no ocurre, nada de lo demás podrá suceder. Si nosotros no reconocemos que el centro de todo es Jesús, que el dueño de todo es Él, aún de la palabra que estamos escuchando, no va a pasar nada. ¿Sí? El que murió por nosotros es Él. El que espera de nosotros que le reconozcamos y le aceptemos como nuestro Señor y Salvador. ¿Sí? Aunque muchos reconocen a Jesús y saben que Él es el Hijo de Dios, pero no le obedecen.
¿verdad? No pasa nada allí. Muchos vienen a la iglesia y levantan sus manos y lloran, pero cuando se trata de atender su palabra, no lo hacen. Entonces, no se puede llevar fruto. Y uno de los frutos que una persona da cuando entrega su vida al Señor es el fruto del arrepentimiento. ¿Sí? El apóstol Juan predicaba a todo Israel acerca de esto. Y en Mateo capítulo 3, versículo 8, denle vuelta a su Biblia, él dijo: dice, haced pues frutos ¿de qué? Dignos de arrepentimiento. 9. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. O sea, ahí estaban diciendo: no, pues nosotros somos descendientes de Abraham, nosotros ya la hicimos. No, les dice Juan: yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Versículo 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, fíjense muy bien en lo que dice aquí: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Allí está una vez más el Señor, a través del apóstol Juan, exhortando a los de su tiempo, pero también exhortándonos a nosotros a ir más allá de las palabras y las costumbres religiosas. Nos exhorta a cambiar nuestras conductas, porque Dios mira más allá de nuestras palabras y nuestras conductas. Él mira lo que hay allá adentro. Él mira nuestro corazón para ver si nuestras palabras concuerdan o respaldan nuestras acciones. Así como se espera que un árbol frutal dé frutos, así el pueblo de Dios debe producir una cosecha de buenos actos, de buenos frutos. Dios no usa al que dice ser cristiano, pero no hace nada para demostrarlo, como mucha gente en los días de Juan, que era pueblo de Dios solo de nombre, pero no hay valor alguno en nosotros si simplemente somos cristianos de nombre. Si la gente no puede ver nuestra fe en la forma en que nos comportamos. El mensaje de Dios no ha cambiado, sigue vigente hasta nuestros días. Las personas serán juzgados por sus vidas improductivas. Dios espera que seamos activos en nuestra obediencia. Juan compara a las personas que dicen creer en Dios y que no viven para Dios como árboles que no producen, que serán cortados. ¿Usted quisiera ser cortado? Pues es necesario que demos frutos. ¿Y cómo daremos ese fruto que Dios espera de nosotros? Obedeciendo sus enseñanzas. Por ejemplo, perdona. ¿Cuántas veces debo de perdonar, Señor? ¿Cuántas? 70 veces 7. O sea, ¿y si no perdonamos? Entonces no estamos obedeciendo la palabra enseñada, ¿verdad? Resistiendo a la tentación. ¿Cómo vamos a dar fruto? Obedeciendo sus enseñanzas, resistiendo a la tentación, sirviendo y ayudando a nuestro prójimo y predicando nuestra fe. Solo piense rápidamente cuántos mensajes usted ha oído en toda su vida. ¿Los pudiera contar? Yo no. Bueno, ahora piense cuánto fruto ha dado de eso que usted ha recibido. Mis hermanos, el fruto del arrepentimiento debe de acompañarnos hasta que nos vayamos con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe por qué? Porque estando en esta humanidad pecaminosa, ¿qué cree? Vamos a fallar una y otra vez, pero hay que arrepentirnos. Hay que dar ese fruto y no seguir
cayendo en las mismas faltas. La pregunta es, ¿cuán productivos estamos siendo para el Señor? ¿O cuánto fruto estamos manifestando al mundo? ¿Sí? Otro fruto que debemos manifestar es el fruto del Espíritu Santo. Una vez que nos arrepentimos de nuestros pecados y recibimos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, nacemos de nuevo y el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas. Y una vez que el Espíritu Santo mora en nuestros corazones, comenzamos de forma natural a manifestar el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz. ¿Qué más? Paciencia, benignidad, longanimidad, fe, mansedumbre, dominio propio. ¿Sí? No se trata del resultado de un esfuerzo personal o humano, sino de la obra del Espíritu Santo que lleva a cabo en el creyente, con el propósito de producir fruto que le agrada a Dios. Recordemos que el fruto es la evidencia de que en realidad una persona ha nacido de nuevo. Y es necesario nacer de nuevo. ¿Sí? Porque ahora ya no vivimos por emociones o sentimientos. Ahora vivimos por el Espíritu que mora en nosotros. Y si vivimos por el Espíritu que vive en nosotros, andemos entonces por el Espíritu. El creyente que vive en el Espíritu expresa en su vida todas las virtudes del fruto y no solamente algunas. Pensemos en esto. ¿Cómo está el mundo a nuestro alrededor? Muchas personas están necesitadas de amor, ¿sí o no? Otras más están hundidas en una tristeza extrema, de lo que se deriva la depresión y finalmente el suicidio. Miles de personas están en busca de paz y buscan en las cosas de este mundo satisfacer su necesidad. Algunos hasta firman tratados de paz, ¿los ha visto por ahí? Y la paz nunca llega, por más firmas que le dan. ¿Por qué? Porque esa paz que el mundo ofrece no es duradera. A la primera de cambio se termina. Muchas personas viven desesperadas y afanadas por obtener cosas materiales. ¿Sí está el mundo así o estoy exagerando un poco? No hay dominio propio. A la más mínima provocación, hay pleitos y hasta asesinatos por el coraje, el odio. Y uno de los objetivos del fruto del Espíritu es mostrar al mundo que Cristo es la solución para todas sus necesidades. El objetivo del fruto del Espíritu en el tiempo actual es el que el creyente, tú y yo, mostremos a Jesús en nuestra manera de vivir. Piensa en esto. Cuando nosotros nos acercamos a un árbol, muchas veces lo hacemos porque vimos por ahí un fruto, ¿no? ¿Sí? Y aquel fruto llamó nuestra atención. Nos acercamos y si vemos que el fruto es agradable, ¿qué hacemos? Lo tomamos, ¿verdad? De igual manera, las personas se acercarán a ti cuando ven que hay un fruto en tu vida que es agradable y van a desear aquello que tú tienes. ¿O no es así cuando ves un fruto de naranjas, por ejemplo? O de mangos, dice la hermana. Tú vas deseoso, ¿no?, a tomarlo y dijiste, ay, qué bueno que me encontré este árbol por aquí. Sí. Tú vas deseoso. ¿Qué tal cuando ves un fruto de aguacates? Más rico, ¿no? Vas, te acercas y tomas de ese fruto.
En estos días pasados y estudiando el tema, y creo que no es casualidad, porque no había puesto atención en eso, pero yo iba manejando a recoger a mi hijo y en el transcurso del camino vi a varias personas y niños acercarse a los árboles que tenían granadas. Ahorita es tiempo de granadas, ¿sí? Y veía a un niño que le decía a su abuelo: abuelo, bríncale, bríncale, la de más arriba, esa es la que ya está más roja. Y el abuelo le decía: ay, hijo, yo ya no brinco, ¿sí? Más adelante seguí manejando, estaba un árbol de guayabas y ahí estaba la gente cortando el fruto, disfrutando de él. Incluso, bueno, cerca de nuestra casa hay un árbol de limones y ahorita es temporada. El árbol está lleno y ya van 2 veces que salimos ahí, mi esposa y mis hijos, vamos con nuestras bolsitas para traer limones a la casa. Pero ¿qué pasa si un árbol no lleva fruto? ¿Se cortan? Es lo más obvio, ¿no? Tendrá que ser cortado porque está ocupando ahí un lugar. Bueno, es lo mismo que sucede con nosotros, mis hermanos. La gente se va a acercar cuando se den cuenta que estamos dando fruto. ¿Sí? Y podrán decir: oyes, yo necesito ese gozo que tú tienes. Yo necesito el amor que tú manifiestas. Oye, de verdad, qué paciencia tienes conmigo. Soy bien enfadoso. Y para esto, mis hermanos, tenemos que estar bien conectados con la vid. Nos podemos dar cuenta de la importancia de dar fruto. Si alcanzamos a discernir eso. Por esta razón es que no se concibe cómo el cristiano puede vivir en depresión o en amargura. El mundo no necesita ver eso de ti, que andas ahí tristeando, todo amargado. No, es necesario reflejar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas a través de su palabra. ¿Sí? Es necesario reflejar que Cristo vive en ti y en mí. El mundo necesita a Cristo. Y tú y yo somos el medio por el cual damos a conocer a Cristo a través de su palabra y del efecto que tiene en cada uno de nosotros. Porque al final el Señor requiere fruto, que llevemos fruto donde quiera que nosotros estemos. Evitemos que seamos como la higuera que el Señor mandó secar porque no dio fruto, o porque nuestro fruto no dio el grado que el Señor espera. ¿Sí? Dijimos pues que hemos creído en el Señor y por consecuencia hay un fruto de arrepentimiento. Le aceptamos como nuestro Señor y nuestro Salvador, recibimos el Espíritu Santo en nuestras vidas. En ese momento nacemos de nuevo y comenzamos a dar la evidencia de esto a través del fruto del Espíritu. ¿Estamos claros hasta aquí? El siguiente proceso en nuestras vidas es la capacitación y los dones que Dios da para la edificación de su iglesia. Eso también están asociados con dar fruto, porque el Señor no le va a pedir a alguien algo de lo cual no está capacitado. ¿Sí? Conforme a la capacitación y a los dones recibidos, será la expectativa del Señor, del fruto que Él requiere de nosotros. El discipulado que tenemos cada semana aquí en el servicio, en las reuniones generales, a través de todas las predicaciones, esa es una parte. Así como también nuestra clase en Doulos, las clases que tenemos antes del servicio cada domingo, que por cierto los queremos invitar a todos a formar parte de este discipulado, porque este discipulado es precisamente para la capacitación, ¿sí? Y para saber cómo debemos desarrollar los dones que Dios nos ha dado de manera local y de acuerdo a la visión de esta congregación. Y para desarrollar esos dones que Dios le ha dado, pues hay que prepararse, ¿sí? Hay que estar aquí recibiendo el consejo de Dios para que podamos dar esos frutos que el Señor
requiere de nosotros. Mis hermanos, hay necesidad de maestros y muchos son maestros, pero ahí hay necesidad en el grupo de alabanza, hay necesidad con los servidores, hay necesidad de ir con el equipo ganando almas para Cristo, hay necesidad de compartir el evangelio. Jesús nos ha rescatado para servir, y para confirmar esto, pues Él vino y nos dio ejemplo. Porque muchos dicen, no, yo aquí sentadito me veo más bonito. ¿Cómo es eso? Pues eso no fue el ejemplo que recibimos del Señor. Estar ahí, o acaso sí el Señor vino y se sentó y vengan y sírvanme, y vengan los ángeles y también sírvanme, y no vino a servirse de los demás. Al contrario, se despojó de toda su grandeza, siendo Dios. No estimó nada como cosa a que aferrarse, y se despojó de su grandeza y su majestad para servir a los demás, para servirnos. Y si Él nos dio ejemplo del servicio, ¿qué debemos de hacer nosotros? ¿Qué? ¿De veras? Díganlo con convicción. Servir, ¿sí? Servirnos los unos a los otros. Ese es el fruto que Dios espera. Mis amados, el ministerio de la silla no existe. No existe, aunque es muy recurrido, ¿verdad? Y además ahí no vas a poder dar frutos. No me mire feo, ¿eh? Dios demanda de cada uno de nosotros. Involúcrate, dispón tu corazón. Ahí está la clave, la disposición. Porque hay muchos que tienen mucha preparación, pero no están dispuestos. Pero hay muchos que no tienen toda la preparación y están dispuestos. Pues aquí la capacitación está, ¿verdad? Descubre cuáles son los dones que Dios te ha dado para saber dónde quiere que tú funciones. Todos, diga todos, todos tenemos algo que dar, algo que enseñar, algo que aportar. Todos, ¿sí? Solo piensa que Dios te hizo, porque Él no hace cosas que no sirven. Y ya partiendo de ahí, debes saber que algo tú tienes de lo que puedes aportar. Recuerda que Dios llama, capacita, suple, envía y respalda, ¿sí? Dale un fuerte aplauso al Señor. Y el discipulado es una de esas herramientas, es un recurso para que podamos prepararnos. Y todo esto tiene un orden. Dios no delega su obra a cualquiera. Dios es muy celoso en manos de quien encomienda su obra. Y su obra puede ser, a lo mejor, enviar un mensaje. Así de sencillo. ¿Usted recuerda a Jonás? Él fue a un mandado, fue llamado para dar un mensaje a Nínive, y eso fue todo lo que él iba a hacer. Pero él se negaba a hacerlo, sí, porque es más fácil quedarse cómodo, sentado, durmiendo, descansando, no haciendo caso a lo que Dios te está llamando a hacer. Eso es más fácil. Es más fácil decir, ay, que lo hagan los demás. A lavar los baños. No. Como aquel que vino a la iglesia y dijo, yo estoy aquí dispuesto a servir. Ah, sí. Entonces fueron y le trajeron una escoba y un trapeador y le dijeron, bueno, ponte allá afuera del baño, y cada que entre un hermano vas, metes y chequeas ahí si hace falta trapear. No, dice, yo soy ingeniero. Y le dijeron, no, pues es que no vamos a construir un baño, nomás lo vas a limpiar. La ingeniería la haces allá afuera, ¿verdad? Recuerden esto, debemos evitar a toda costa ser cortados. Todo está en el corazón. Y para esto pues hay que prepararnos. Hay que demostrar con el tiempo
de manera constante que en verdad tú tienes un corazón para Dios. Yo espero, mis hermanos, que el Espíritu Santo esté hablando hoy a tu vida así como ha hablado a la mía. Dios va a usar a aquel que esté dispuesto, aquel que viene al discipulado para prepararse, aquel que se deja moldear en las manos del alfarero. ¿Sí? Es un proceso en el cual debemos estar expuestos en el desarrollo del carácter los unos con los otros. Recuerde que piedra con piedra se afila, se pule, ¿sí? Para que el carácter de Cristo se vaya formando en cada uno de nosotros, para que de esa manera podamos dar el fruto que Dios requiere. El Señor requiere fruto de todos. Todos deberíamos de estar involucrados en los propósitos santos de Dios. Dios, que es un Dios de orden, sabe a quién le pide unas cosas y a otros otras. Él sabe a quién le pide 10, Él sabe a quién le pide 20, así como en la parábola de los talentos, ¿lo recuerda? A uno le dio 5 talentos y negoció con ellos y ganó otros 5 más, dio fruto. Y el Señor le dijo, ¿recuerda lo que le dijo el Señor? Buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Al otro le dio 2. ¿Y qué hizo el que le dio 2? Fue también y ganó otros 2. Dio fruto. Y le dijo lo mismo, buen siervo fiel. Pero ¿qué pasó con el que recibió 1? Ah, sí, Señor. No, ya hay bajista, ya hay baterista, hay muchos servidores. No, yo aquí lo guardo mejor el don. Y entonces el Señor le dijo, siervo malo y negligente, echadle fuera, donde será el lloro y crujir de dientes. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Qué sentencia tan dura, ¿no lo cree? Pero así son las condiciones. O llevas fruto o no lo llevas. O eres siervo fiel o eres un siervo negligente. Sigamos adelante, acompáñeme al Evangelio de Juan. Juan capítulo 15, versículo 1. ¿Ya lo tiene? Dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. De ahí viene la poda y los procesos. En lo natural, la poda en los árboles es fundamental. No sé aquí si hay alguien que trabaja con los árboles. ¿No? Bueno, la poda en los árboles es fundamental y necesaria para garantizar su crecimiento saludable y favorece la producción del fruto. Pero hay también diferentes tipos de poda. La poda de formación, para darles una estructura, porque a veces se van las ramas por ahí queriendo hacer su propio rollo, ¿no? Y entonces se poda para darles estructura adecuada para que vayan creciendo. Lo podemos traducir al trato de Dios en nuestras vidas. Cuando nos queremos salir, a ver, nos agarra el Señor y nos alinea, ¿sí? Existe también la poda del mantenimiento, que consiste en retirar ramas enfermas, dañadas o muertas, para promover la salud del árbol y prevenir enfermedades. De igual modo, Dios retira a aquellos que no dan fruto y que no benefician su obra. Aquellos que brotando una raíz de amargura por ahí, de envidia o de resentimiento, se dejaron llevar por sus sentimientos y emociones carnales. Y viene entonces la poda. Existe también la poda de rejuvenecimiento,
y los abuelitos no me vean mal, que se lleva a cabo en árboles viejos para estimular su crecimiento y prolongar su vida útil. En resumen, la poda es una práctica esencial para mantener la salud del árbol y éste pueda dar buen fruto. Y aunque la poda muchas veces es dolorosa, pero es muy necesaria. Versículo 3, Juan 15:3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneciereis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y pongamos atención en lo que sigue, versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. 8. En esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? Si lo podemos leer todos juntos. En que llevéis mucho fruto y seas así mis discípulos. ¿Cómo se glorifica el Padre? Llevando mucho fruto. Brinquémonos hasta el versículo 16. Dice así: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Pudiera ser que no estemos recibiendo eso que le estamos pidiendo al Señor porque tal vez no estamos llevando fruto que el Señor requiere. Porque dice aquí que cuando estemos llevando fruto y ese fruto permanezca, todo lo que pidamos al Padre lo vamos a recibir, eso sí, según su perfecta voluntad, ¿verdad? Porque no todo nos conviene, ¿sí? Aquí podemos detenernos a reflexionar y a preguntarnos: ¿cómo está nuestro fruto? Tal vez no ha dado nada todavía, o tal vez nació pero se cayó, no permaneció, o tal vez estamos como la higuera, y aquí podemos ver las condiciones para recibir las bendiciones de Dios. Necesitamos llevar fruto que permanezca, de manera que cada uno necesitamos autoevaluarnos, ¿sí? Porque lo que sí está claro acá es que Dios requiere, necesita, espera que nosotros llevemos ese fruto. Mis hermanos, el sembrador ha sembrado la semilla y depende del terreno donde cayó esta semilla será el fruto, ¿sí? La semilla es la palabra de Dios y hoy, una vez más, ha sido lanzada. El terreno es tu corazón y el mío. Y si el terreno de tu corazón está dañado, donde hay cosas que no has querido limpiar, la semilla no ha podido ser sembrada en ti. Pero la semilla que ha caído en buena tierra nacerá y llevará fruto al 100%. ¿Cuántos lo creen? El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Señor nos está hablando en esta tarde. No ignoremos la exhortación. No menospreciemos que Dios aún sigue hablando. De ti depende el fruto que tú estás dando, si es bueno o si es malo. Oremos. Les invito a que se pongan de pie. ¿Aprendimos algo en esta tarde? Cierra tus ojos, inclina tu rostro ahí.
Y oremos. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. Te damos gracias, Señor, porque aún tú sigues hablando de manera clara a nuestras vidas. Porque tú aún, Señor, nos sigues llamando nuestra atención. No nos has dejado, Señor. Tú todavía sigues llamando nuestra atención para que nosotros podamos voltear nuestra mirada hacia ti, Señor. Ayúdanos para poder dar ese fruto que tú esperas de nosotros. Ayúdanos, Señor, solos no podemos. Necesitamos de ti. Queremos vivir apegados a ti, así como los pámpanos en la vid. Así ayúdanos a permanecer en ti. Te damos gracias por tu palabra. Sigue hablando a nuestras vidas. Sigue formando tu carácter en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.